Amén. En el nombre de Jesús, entonces, vamos a abrir nuestras Biblias para compartir algunos versículos. Vamos a abrir en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el versículo 1 y 2. 1 al 5. Amén. En el nombre de Jesús dice así su palabra, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Damos gracias al Señor por su palabra y que en cierta manera describe, hermanos, la completa gracia que hemos recibido. Y el proceso también por el cual hoy estamos en esta gracia, ¿verdad? ¿Qué es lo esencial para el Hijo de Dios? Dice que la fe nos ministra en esta gracia para que podamos estar firmes. Y esa misma fe es la que proporciona que hoy podamos sobrepasar, sea cual sea nuestra circunstancia, ¿verdad? Fortalecidos, ¿verdad? En medio de prueba de circunstancia, en medio del desierto que estamos pasando, pasemos con esperanza. Y la palabra así lo aclara, ¿verdad? Y es nuestra garantía. Pero lo más importante es, hermanos, que hoy que el Señor ha hecho la mayor provisión que usted y yo podíamos tener para nuestro rescate. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido la mayor gracia posible, jamás imaginada en esta tierra, que podíamos tener usted y yo, que es nuestra justificación por medio del sacrificio de Cristo. Y que usted y yo hemos recibido y que el Señor nos ha sacado, dicen los salmos, que nos ha sacado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Es el lugar donde usted y yo estábamos. Es el lugar que muchas veces inclusive estamos también. Pero la promesa del Señor es que nos sacó de ese lugar. La palabra justificación justamente quiere decir eso. Sacado de la mano del maligno, de aquel que tenía poder sobre nosotros. Hemos sido rescatados por pura gracia. Y hemos sido sacados de ese lugar. Es más, si vamos a Efesios, está ahí nomás, Efesios capítulo 2. El versículo 12 dice su palabra, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Se imagina, hermano, lo que es estar sin Cristo? Muchos a lo mejor no tienen esta noción de estar sin Cristo porque están, ¿verdad?, ya varias generaciones de creyentes, ¿verdad? Pero los que saben verdaderamente que es una vida sin Cristo, es bastante pesado. Y hay creyentes que saben que es la vida sin Cristo porque están alejados, ¿verdad? Pero ¿cómo sería nuestra vida sin Cristo hoy? Y podríamos decir que desastre. Porque más dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y saben lo más notable, hermano, que como hemos escuchado estos días, Jesús, Cristo, anhela que nos acerquemos a Él, porque Él está ahí disponible para que podamos acercarlo. Pero generalmente tomamos esta decisión de aún estar alejados de Él. ¿Cuál es la verdad? Que dice que fuimos justificados de este lugar. Fuimos rescatados de esta condición. ¿Cuál es nuestra condición? Sin Cristo. Hoy estamos con Cristo. ¿Cuál es nuestra condición? Alejado de la ciudadanía del Rey. Hoy nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, ajenos a los pactos de la promesa. Hoy tenemos más promesas que nadie. ¿Lo usamos? Puede que no.
Disfrutamos, puede que no, pero la promesa está para cumplirse en nuestras vidas. Y lo que hemos escuchado en estos días es que hay abundante provisión y disponibilidad de parte del Señor para con nosotros, ¿verdad? Cuando el hermano leía, decía que él se paseaba entre pecadores, estaba ahí con los despreciados. Es porque el Señor está disponible para nosotros, a nuestro alcance. En lugar donde tal vez muchos desprecian ese lugar, el Señor está ahí, porque quiere que le alcancemos. Por eso dice, vengan a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Es el privilegio que tenemos, hermano, de que está a nada prácticamente de cada uno de nosotros, de tomarnos de la gracia del Señor que hoy está disponible, ¿verdad? Y dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Hemos sido hechos cercanos. Fuimos arrimados al Señor. Fuimos conocidos por el Señor por medio de la obra de nuestro Señor. Y hoy somos reconciliados por Cristo y en Cristo. Esa es nuestra verdad. Y eso es lo más difícil para el Hijo de Dios. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, es lo más difícil muchas veces para el Hijo de Dios entender esta condición que hoy tenemos de ser ciudadanos celestiales, de tener la completa promesa de la gracia de Dios, de estar reconciliados con Dios, de ser conocidos por el Señor. Dice en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Y este es lo más difícil para el Hijo de Dios, un poco comprender o entender lo que su palabra nos asegura a nosotros. Dice el versículo 16, dice, de aquí en adelante. Y eso es lo que cuesta. Ese es un poco lo que no entendemos, porque nuestra vida hoy tiene que ser, y es solo Cristo. De hecho, que las cosas viejas pasaron, dice, todas son hechas nuevas. Entonces, toda esa extrañez que teníamos delante de Dios, que Dios no nos conocía y que estamos alejados de las promesas, esas cosas ya pasaron. Todas esas cosas que impedía que hoy nosotros podamos presentarnos delante de Dios, esas cosas ya no están. Por eso dice, de aquí, inclusive el apóstol dice, miren lo que dice hermano, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos, dice, según la carne, ya no lo conocemos así. Y eso implica nuestra vida, porque hoy Cristo ya no es carne, hoy es un Cristo crucificado, que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, abogando por usted y por mí. Y nuestra vida es lo mismo. Nuestra vida ya murió con Cristo. Fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados. Y todas las cosas son hechas nuevas. El Evangelio es mirar a Cristo. Y como dice, no conocemos en la carne. Y es un poco lo más difícil para el Hijo de Dios. Y dejar la carne implica que la carne, no que esto ya no sirva, sino que esto sea transformado a imagen de Cristo. ¿Y qué es esto? Esto es espíritu, alma y cuerpo. Todo mi pensar, todo mi sentir, que sea transformado, no que sea adaptado. Y el Hijo de Dios muchas veces justamente quiere adaptar su carne a Cristo. ¿Y por qué muchas veces no está disponible Cristo para el Hijo de Dios? Porque quiere adaptar esto sin sacrificio a algo que dio todo de sí. Cristo dio hasta la última gota por nosotros. Y a veces nosotros queremos solamente adecuar esta carne a Cristo. Y eso es imposible. No puede haber comunión ahí. Pero ¿cuál es nuestra verdad? Que todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Es más, hay una versión que dice que están pasando, en el sentido que tienen que seguir siendo transformados para que usted y yo disfrutemos de esta justificación que el Señor ha permitido por nosotros, ha hecho por nosotros. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios.
una reconciliación íntegra por medio de la obra de Cristo en la cruz. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4 y el versículo 22 justamente habla de esto, de que en qué manera vamos entendiendo que debe haber una transformación, de que tiene que haber unas cosas hechas nuevas, de que de aquí en adelante, y siempre es de aquí en adelante, de hoy en adelante, dice el apóstol Pablo, dice, hoy es el día de salvación, hoy. Entonces, de aquí en adelante, ¿cuál es la vida que usted y yo manifestamos en Cristo? Y debe haber un cambio. En el capítulo 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a lo que había antes, en cuanto a lo que antes cuando estábamos alejados de la ciudadanía de Cristo, de la ciudadanía celestial, cuando éramos ajenos a la promesa, en esa vida que teníamos, dice, versículo 22, despojados del viejo hombre. De dejar de lado ese viejo hombre, para que todo sea hecho nuevo, todo, puede haber un cambio en nuestra vida. Despojado del viejo hombre, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es nuestra naturaleza. Por eso es que no podemos adecuar, porque en nuestro cuerpo, en nuestra vieja naturaleza, ¿qué hay? Hay vicios engañosos, o sea, son vicios que no atajan y encima hay engaño. Pero ¿qué dice la palabra? Pasaron. Ahora, la pregunta es, ¿termina eso de un día para otro? No. Pero una cosa es que esta vieja naturaleza siga siendo transformado y una cosa es que cuidemos esta vieja naturaleza para adecuarnos a Cristo, cosa que no se puede. Esta vieja naturaleza cada día tiene que ser transformado, cada día tiene que despojarse. Nosotros debemos despojarnos de lo que en esta carne hay para agradar a Cristo, cada día, hasta que Él venga. ¿Tenemos un cuerpo pecaminoso? Tenemos. ¿Nuestro deseo desaparece? No desaparece. Pero hay una nueva naturaleza en nosotros que nos guía y que nos fortalece para que podamos despojarnos. Pero eso es una decisión que usted y yo hacemos. Decía el hermano estos días, hay una decisión que tenemos que hacer y cuál cultivar, ¿verdad? Despojados del viejo hombre, ¿qué estamos? Y dice el versículo 23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esta es la nueva justificación, por la cual, por la misma fe, dice, estamos en esta gracia y estamos firmes, decía el capítulo 5 de Romanos. Es decir, el espíritu, nuestra mente tiene que ser renovado espiritualmente para que podamos despojarnos. Una vez que empecemos a despojarnos, porque ¿cuál es el efecto aquí? Que cada uno conocemos cómo somos. Ayer, padre, se allicua por ahí te dije, no se pesan de hoy. Cada uno conocemos nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Tenemos defectos? Sí tenemos. Entreguemos al Señor. Y busquemos que haya más virtud en nosotros que defecto. Tenemos carácter, tenemos pensamiento que entregar al Señor, entreguemos al Señor. Por eso dice renovando el espíritu y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso es que el evangelio es practicidad. El evangelio no es conocimiento. Si el evangelio fuera conocimiento, ¿cuánta gente santa hubiera en este mundo? Hasta los ateos conocen la palabra, ¿verdad? Y conocen mejor que los cristianos otra vez. Pero el evangelio es justicia y santidad. Y habíamos, creo, en un momento tocado lo que es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, cómo se manifiesta Cristo. Esa es la justicia de Dios. Y esa justicia se revela en la santidad de la verdad. Es decir, la verdad revelada, aplicada a nuestra vida. Yo conozco la palabra. Pero ¿qué tanto esa palabra direcciona mis pasos? Decía un hermano, cuando venimos al nuevo pacto, dejamos el antiguo y somos transformados al nuevo. Porque a veces escuchamos, somos David, decía el hermano, y me gustó la analogía que puso. Somos David que debemos derrotar Goliat. Ok, y decía el hermano, pero si David estuviera en el nuevo pacto, él debía dar la otra mejilla, dice. ¿Será? ¿Será que tenía que tirar la onda o dar la mejilla? En el nuevo pacto dice que David tiene que dar la otra mejilla, porque el Señor dice así, debemos amar a nuestros enemigos.
Entonces hay un cambio en nuestro ser, un cambio que se tiene que generar por sobre todas las cosas. Por eso en Romanos capítulo 5 habla de fe, porque nosotros vivimos por fe y no por vista. Entonces nuestro desarrollo de fe, nuestro desarrollo de gracia, nuestro desarrollo del Evangelio en nosotros tiene que ser por fe y no por vista, para que podamos ver cómo vivimos en medio del cuerpo de Cristo y cómo manifestamos la gracia. Porque generalmente queremos manifestar la gracia por lo que nuestra vista recibe. No, pero hermano, vos pensando de hoy. Pero hermano no me dice, este hermano no me habla, y yo tampoco le voy a hablar. Eso es por vista. Estamos dando una gracia conforme a lo que recibe en nuestro sentido, pero su palabra dice que nosotros andamos por vista. Y que es Cristo en vosotros el que debe producir esa esperanza, esa vida, ese renuevo, esa restauración, ese despojo de esta vieja creación a una nueva creación. Transformando, dice, el Espíritu tiene que transformar nuestra vida. Ahora, lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y decíamos, si elegimos la carne en este punto de transformación, porque es una decisión que usted y yo debe, ahí sí está la completa gracia, la completa revelación, la completa providencia del Señor para cada uno de nosotros. Pero usted y yo elegimos si usamos o no usamos. Decía un hermano en uno de los campamentos, decía, cada día nos levantamos y elegimos qué ropa ponernos, si de la nueva creación o la vieja creación. Elegimos, ¿verdad? ¿Cómo elegimos? Y a veces nos levantamos no tan simpáticos y decidimos vivir con esa simpatía todo el día. ¿Por qué? Porque en disgusto invade, porque el mundo es mundo. Nosotros estamos puestos ahí para hacer luz. Pero ese entendimiento, esa decisión es lo que el Señor nos llama cada día a tomar nuestra cruz y seguirla. Esa es nuestra cruz. Tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Que el Señor pone en nosotros y pone la capacidad, porque dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. El decidir nomás está en nuestras manos. Este o este. Tenemos fuerza para hacerlo, porque el Señor dice su palabra que no va a poner en nosotros cargas que no podamos soportar. O sea, no vamos a decir, tengo pecha, anda, se puede acá. Sí, hermano, ya no puedo acá. El Señor dice que sí. Ahora, ¿decidimos hacerlo? Es otro tema. El Señor pone en nosotros. Hay un espíritu. Cuando hemos sido justificados, fuimos sellados. ¿Y cuál es la característica principal que nos dice ese espíritu? Porque dice, no nos ha puesto espíritu de cobardía, dice. Para salir a correr, para decir, Sengo Nica, tú y yo no puedo. No ha puesto ese espíritu en nosotros. Sino de qué dice? Espíritu de amor, de poder y dominio propio. Es decir, que tenemos la capacidad de despojarnos, tenemos el poder de decidir y encima de ser transformados con amor. Porque eso implica, hoy decido en el Señor eso y soy transformado. Las cosas viejas pasaron, ya quedó ya, se fue atrás. Pero entonces nuestra decisión tiene que ser en el espíritu y no en la carne. No podemos pretender ser transformados eligiendo la carne. Siempre va a haber, cuando hay un cambio, cuando hay un despojo, cuando hay una transformación o una decisión que debamos hacer, siempre va a haber una pérdida. El problema es quién pierde. Si decidimos por la carne, pierde lo espiritual. Si decidimos por el espíritu, ¿qué pierde? La carne. Siempre va a haber una pérdida. Pero va a depender de nuestra decisión. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y el versículo 6. Es justamente lo que nos dice. Y lean, hermanos, cómo clarifica y cómo pone cada cosa en su lugar. Dice Romanos capítulo 8 y el versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué genera? Muerte. Entonces, cuando las cosas viejas pasaron, hoy hay restauración en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra familia.
hay restauración. Ese es el resultado. Si es que hay una decisión de que podamos tomarnos del Señor, porque dice el ocuparse de las carnes es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, ¿por qué la iglesia muchas veces no vive en estas características? Porque no ha decidido como cuerpo de Cristo, como particularmente cada uno. Es una decisión particular. Y vamos a ver seguramente no hoy, pero más adelante, cómo las situaciones circunstanciales no deberían afectar mi fe, porque en realidad tiene que ser al revés. Las circunstancias son generadas a partir de la fe que uno vive, si es bíblico. Ahora, no vamos a entrar en eso que yo decreto ni nada, no. Pero una fe dirigida produce circunstancias de bendición. Pueden ser buenas como pueden ser malas, porque todas las cosas nos ayudan a bien, dice su palabra. Pero eso va a depender de qué tanto va cambiando también esta vieja naturaleza, o qué tanto vamos a despojarnos, ¿verdad? Entonces, las características esenciales de la vida del creyente vemos, y acá en este punto dice, seguimos el versículo 7, por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ven por qué decíamos que no podemos adecuar esta vieja naturaleza a Cristo? Porque no puede sujetarse. No podemos moldear o acomodar a un Cristo bueno, lleno de amor, que todo lo quiere. Esta naturaleza no podemos adecuarlo. Tiene que ser transformado. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 habla de eso, ¿verdad? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar, entender, comprender y saber cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de nuestro Dios. Pero tiene que haber una transformación. Y esta palabra que se usa, transformación, literalmente implica lo que le pasa a las orugas cuando se convierten en mariposas. Conocemos todo ese proceso, ¿verdad? Conocemos cuando el gusanito ese se convierte en mariposa, de un feo gusanito a una hermosa mariposa. ¿Qué pasa si a la mitad por querer ayudarle? Porque así si miramos cómo sale con mucho esfuerzo. O mano, se ojalá, pero ¿qué pasa si le ayudamos a esa mariposita a salir antes de tiempo? ¿Qué pasa? ¿Saben lo que pasa? Muere. No se desarrolla, no vuela. Porque tiene su tiempo y su manera y su forma. Por eso en Romanos capítulo 5 veíamos que dice, y no solo esto, 5:3, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Hay un tiempo y un desarrollo y un proceso que usted y yo pasamos para crecer, para perfeccionarnos, para parecernos más a Cristo. Porque si no pasa eso, queremos, y es lo que pasa hablando de la cristiandad en general hoy, se adecua esta vieja naturaleza a un Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Bajamos un Cristo del cielo y moldeamos a mi gusto. No me gusta esta iglesia por algo motivo, me voy y busco otra. Moldeo. No, ahí es muy fuerte el mensaje. No, ahí le falta música, me voy. No, ahí me gusta más la música. No, ahí esto, ahí aquello, ahí. Si vamos a buscar una iglesia perfecta, no vamos a encontrar, no hay. Porque el parámetro es Cristo. Es Cristo el que va a moldear y el que va. Porque como decía el versículo 6, ¿verdad? ¿Qué hay en nuestra carne? Muerte. Un estudio salió no hace poco, ¿verdad? Que la cantidad de depresión que existe hoy día en el mundo en general, en los jóvenes, medianos, la cantidad de depresión que hay de situaciones depresivas no es porque digamos tiene problemas o algo así, sino dice este estudio, dice porque hay un vacío en su interior. Y ese vacío produce un estado depresivo en las personas, ¿verdad? Y el Hijo de Dios entra en depresión y sí.
Cuando se ocupa más de la carne, ¿qué va? Va a haber un vacío ahí que necesita llenar. Es más, va a haber un anhelo, dice la palabra, porque ya saben lo que es Cristo en vosotros. Ya fue tocado por el Señor, sí, es que fue tocado por el Señor, y luego las cosas del mundo nunca va a llenar, nunca va a haber satisfacción en uno. Entonces, ¿qué hay? Vacío. Y eso genera justamente que este despojo, que es nuestra carne, ¿verdad?, no pueda vivir en la plenitud de Cristo. Por eso dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahora, fuimos conocidos ya por el Señor, pero si nos ocupamos de la carne, hay nuevamente algo que nos separa del Señor, algo que nos quita de la presencia del Señor. No que el Señor se aleje de nosotros, nosotros decidimos alejarnos del Señor, ¿verdad? Y como siempre decimos, Salmo 91 es un hermoso salmo que habla de maravillas, de gracia, de misericordia, de todas las bendiciones que usted y yo recibamos, pero toda vez que nos amparemos bajo el abrigo del Altísimo, usted y yo decidamos entrar al amparo del abrigo del Altísimo, ahí estamos a salvo, ahí disfrutamos de la gracia. Pero una vez que nos ocupamos de la carne, ¿qué hace? Porque no puede haber comunión cuando nosotros decidimos ocuparnos de la carne. El Espíritu mismo nos saca de ese lugar. Y como decíamos, ya fuimos renovados, ya fuimos sacados de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, usted y yo. Y se puso nuestros pies, enderezó nuestros pasos. Salmo 40, capítulo 40, versículo 2. Esa es mi realidad, esa es tu realidad, hermano. La pregunta es, ¿por qué decidimos otra vez ir a ese pozo de la desesperación? Ahora, en esta restauración, en esta transformación, es Dios el que va a hacer la obra, no nosotros. Es Dios el que va a producir en nosotros el cambio. Es en la manera de Dios y en el tiempo de Dios. A veces queremos una solución ya. Dios tiene su tiempo. Israel quería entrar a la tierra prometida, sí, le llevó 40 años, ¿verdad? David fue ungido rey. ¿Después de cuánto subió al trono? Tuvo que pasar por muchas circunstancias, en plena gracia, y luego tomó el trono. Y si hoy fijamos esa diferencia de gracia y carne, ¿verdad? Mientras uno decía, ¿quién soy yo para matar al ungido de Jehová? El otro no perdía tiempo en querer matarlo. ¿Qué hace la carne? Muerte. Produce muerte. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Qué hace la gracia? Produce vida. Esa es la gran diferencia. Es por eso que necesitamos acercarnos al Señor. ¿Usted quiere vida? Yo sí quiero vida. No quiero andar en medio de muerte. ¿Qué es muerte? Muerte, hermano, es vacío, desesperación, desesperanza, no saber a dónde ir, no saber qué hacer, no saber a quién clamar, y si clamar no saber ni siquiera, como decimos ya, uno pasa el techo. Pero qué lindo es, hermanos, cuando oramos, cuando hablamos con nuestro Señor y parece que los cielos se han abierto. Y cuando abrimos las Escrituras y ese versículo da esperanza. Qué lindo es. Entonces, esa esperanza, esa vida es lo que Dios tiene para nosotros. Ya fue proveído cuando Jesús dijo, consumado es, ya está. Ella aprende más. Pero es tu decisión y es mi decisión. Los hermanos que comparten la palabra muchas veces decir, acá está, es lo que la palabra dice. Pero cada uno ahí en su lugar decide si quiero o no quiero. Es raro, ¿verdad? Ese es el hombre. Por eso dice que tenemos que dejar de lado esto, porque esto no se sujeta a la ni tampoco puede, dice, porque no puede agradar a Dios. Tiene que ser transformado. ¿Y cuál es la única cosa que agradó al Señor? ¿Qué es lo único en todo el universo que agradó al Señor? Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oír. Qué linda declaración, hermano. Qué linda verdad para nosotros hoy día, ¿verdad? Esta provisión gratuita que tenemos, ¿verdad? Y los que, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden
agradar a Dios. Versículo 9 más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué justicia? Dice Romanos 1:7, dice que es esa justicia que se revela por fe y para fe. Esa misma fe que en Romanos 5:1 dice, hemos sido justificados por esa fe. Esa misma fe que hoy mismo dice, nos mantiene firme en esta gracia y nos da la fuerza para soportar lo que viene. Entonces, este es lo que cuesta entender al Hijo de Dios. Cuando hablamos de que las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces, y una de las características esenciales que el Hijo de Dios debe vivir, y son muchos, pero me gustó tomar este punto para que podamos entender de que dónde estábamos, dónde estamos y cuál debe ser nuestra decisión para disfrutar de lo que viene adelante. Una de las vamos con Colosenses 3. Decía ahí en Romanos, dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y justamente una de las características esenciales en este tiempo y que necesitamos usted y yo es paz. Pero esta paz, ¿verdad?, significa que debemos dejar de lado, como hemos visto, la carne. Porque en Romanos 5:1 dice, justificado pues, tenemos paz. El primer paso que hemos disfrutado es que estamos en paz con el Creador del universo. Estamos en paz. Ha sido roto, ha sido quitado toda cosa que no podía separar por medio de esa justificación. Ya no hay guerra entre uno y otro. Por eso, tenemos paz para con Dios. Y ese es un privilegio muy grande, hermano. Porque quiere decir que nuestro Dios hoy ya nos conoce, ya nos identifica. Porque fuimos comprados por la sangre de Jesús. Todo aquel que fue comprado por la sangre de Jesús y que hemos aceptado y reconocido que Jesús es nuestro Salvador, hoy estamos en paz para con Dios. Y eso significa que estamos en sus manos. Y dice Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la primera garantía que usted y yo tenemos. Pero eso también implica que, por un lado, es dejar de lado más esta carne, ¿verdad?, y optar más por el Espíritu. ¿Qué es dejar de lado la carne y qué es optar por el Espíritu? Una de las grandes cosas es que es Cristo en vosotros. Este Cristo es el que tiene que vivir más en vosotros. ¿Cómo este Cristo se desarrolla en tu vida y en mi vida? No viniendo a los cultos los domingos. Usted viene a los cultos los domingos, en los cultos los domingos, porque ya Cristo está en usted. Y venimos al culto y el Señor nos honra con su presencia y salimos fortalecidos. Pero esa misma rendición, esa misma actitud que hoy tenemos en la iglesia, necesitamos tener todos los días en nuestras casas. Porque acuérdense, somos templo del Espíritu Santo. O sea, yo no vengo a buscar a Cristo acá. Yo estoy con Cristo, me levanto con Cristo, oro con Cristo, leo con Cristo, le pido a Cristo. Porque si pienso que vengo a encontrar a Dios acá, entonces ¿qué hago allá afuera solo, verdad? Porque allá afuera está el problema. Un domingo en la mañana acá no hay problema. Cantamos, nos abrazamos, ya apoyo en 10. Pero cuando salimos allá afuera es la circunstancia. Entonces yo creo que vengo acá para encontrar. Ahora, ¿por qué venimos? Porque el Espíritu nos constriñe de esta manera. Y es necesario que nos congreguemos, porque de esa manera nos fortalecemos. Pero ¿cómo yo voy despojando a este viejo hombre? Cuando día a día entiendo que Cristo vive en mí y que necesito ser perfeccionado por su Espíritu Santo. Entonces cada día yo decido qué despojar y qué entregar al Señor. Y ahí empieza a haber restauración, ahí empieza a haber cambio,
ahí empieza a haber vida, la muerte empieza a salir y empieza a entrar la vida, porque el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Colosenses capítulo 3 y el versículo 15, ¿verdad? Colosenses capítulo 3 y versículo 15 tenemos esta referencia, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando empezamos a ocuparnos del Señor, de las cosas espirituales, ¿qué es para usted las cosas espirituales? Bueno, hermano querido, levántese y ore. Ore al Señor. Usted va a decir, bueno, pero yo no puedo orar como el hermano, como la hermana, o 10 minutos, 20. Ore lo que su espíritu le da. Tenemos mucho para pedir y bueno, empezamos a pedir hasta que el Señor ponga gracia en nosotros, ¿verdad? Pero vamos a orar al Señor. ¿Y qué empezamos a pedir? Señor, no puedo conmigo. Ayúdame. Y leemos su palabra. Y oramos y leemos su palabra. Y empezamos a buscar su perfecta voluntad, su comprensión. Esas son las cosas espirituales. Hay culto, vamos a los cultos, a fortalecernos, a cargarnos de energía. Una de las cosas maravillosas de la congregación que el Señor ha hecho en vidas extrañas es poder alegrarnos cuando nos vemos a extraños. Yo vengo acá, familia particular mía no tengo salvo mi señora, ¿verdad? Pero hay un movimiento en 10. Pero cuando vengo acá, me alegra el corazón ver a extraños que muchas veces en mi vida he conocido, pero hay gozo en mí. Y con ese gozo yo voy a casa. Entonces, usted necesita eso, yo necesito eso, sí. Y eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Poder entender que la comunión de los santos es lo que produce en nosotros vida también. Porque el Evangelio está en cada uno. Hay un coro que dice que es gracia sobre gracia, ¿verdad? La vida de tu hermano es gracia para cada uno de nosotros. A veces venimos y nos abrazamos con un hermano y te va con tanta liviandad. No te dijo nada no, pero te vas con una liviandad. Porque es Cristo que produce en vosotros, que está trabajando por medio del afecto fraternal que tiene ese hermano. Extraño, sí, pero lleno de amor. Y eso es lo que nos da la fortaleza muchas veces. Y eso es lo que por eso nos congregamos. Entonces, esta vida transformada, dice, y la paz de Dios que gobierne, esta es la paz que debe vivir en nuestro corazón. Y es un dato bastante interesante porque no entendemos muchas veces qué es la paz, para qué es la paz y por qué necesitamos esta paz. Y fíjense en el orden, ¿verdad? En el orden que tenemos en los frutos del Espíritu Santo, está en el tercer lugar. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz. Es lo que usted y yo necesitamos un poco para, en este tiempo que el Señor permite que vivamos, podamos ir desarrollándonos, podamos ir creciendo y preparándonos, ¿verdad? Ahora, tener paz, hermano, no es cuando tengo mucho trabajo, o tengo recursos, o tengo salud. Eso no es tener paz. Eso es estar sujeto a unos resultados. Tengo plata en bolsillo, estoy tranquilo. Eso no es paz. No es paz cuando no tenemos problemas. No es paz cuando no tenemos dificultades. La pregunta es, ¿qué pasa si no tengo trabajo? ¿Qué pasa si no tengo plata? ¿Qué pasa si no tengo alimento? ¿Cómo reaccionamos ahí? ¿O ese despojarnos de nuestro viejo hombre vuelve con ira, enojo, maledicencia, ¿verdad? Porque sale. Bueno, no sé ustedes, pero, ¿verdad? Hay enojo a veces, hay ira. Si estamos con nuestra pareja, hay riña. Hay copaitena, ¿verdad? Por un pequeño detalle. Entonces, ¿qué genera la paz? Y la paz, ¿verdad? Si vamos a definirlo por lo menos rápidamente, es el resultado de haber sido justificado íntegramente por nuestro Señor Jesucristo y nuestra dependencia total de Él. Por eso cuando vamos a Romanos 5 dice, justificado pues porque tenemos paz. Y esa misma paz es trasladada a nuestra vida. Hoy no tengo trabajo, no importa, yo dependo del Señor. Hoy no tengo recursos, yo dependo del Señor. Hoy yo no tengo otra cosa, yo dependo del Señor.
Si no tengo paz, yo no sé eso. Y si yo no tengo paz, yo no puedo entender la voluntad del Señor, porque esa paz nace a partir de que estoy buscando ser transformado por el Señor. Pero cuando decido no ser transformado por el Señor, estoy diciendo, esta vieja creación es la que puede, y decido por la carne. Y a veces encontramos trabajo, pero no es la voluntad del Señor. La voluntad, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuánta gente, cuántos creyentes hay con hermosos trabajos, pero tristes? ¿Y cuántos creyentes hay con trabajo que hasta va a decir, ¿qué es lo que gana ahí? Pero él está lleno de mercadería, él está lleno de virtud, él está lleno de amor, agradecido, gozoso, contento. Porque Dios es el que produce. Dios es el que da testimonio en tu vida que estamos caminando en su voluntad. Y la paz es un recurso que nos dio para que podamos agarrar eso, ¿verdad? Y un dato bastante interesante, hermanos, ¿verdad? Cuando hablamos de paz, la palabra paz y la palabra integridad tienen la misma raíz en su vocabulario. La misma raíz. Es por eso que el apóstol habla de despojarnos. ¿Por qué? Porque ese produce una vida íntegra. Y dice Salmos, a los íntegros aceptarás tú, dice. De un corazón íntegro, una adoración, una entrega de un corazón íntegro tú escucharás, dice los Salmos. Entonces, ¿qué es la paz? La paz es cuando nuestra vida busca tener integridad delante del Señor y eso produce paz en nuestra vida. Entonces, volvemos un poco atrás. La vida, nuestra decisión de buscar una vida espiritual, de buscar en los asuntos espirituales del Señor, produce vida, dice, y produce paz. ¿Por qué hoy hay hijos de Dios que no viven en paz? Porque básicamente han decidido, no que no está disponible, han decidido por las cosas de la carne. Y hemos escuchado bastante, decidimos, uno hay pérdida en otro. Usted decide por la carne, tiene pérdida espiritual. Usted decide por lo espiritual, va a tener pérdida en la carne. ¿Y qué es pérdida en la carne? Ganancia para nosotros. Esa es ganancia. ¿Por qué? Porque va a ir una vida espiritual que va a ir creciendo, ¿verdad? Y esta carne, dice, si yo decido por esta carne, por la ira, por el enojo, por las enemistades, por la contienda, por no buscar el propósito de Dios que tiene su tiempo y su proceso, dice, produce enemistad contra Dios. Y no se puede sujetar a la ley de Dios. No puedo yo entender la voluntad de Dios, no puedo entender el propósito de Dios, no puedo entender la gracia de Dios, no puedo entender las promesas que tengo en el Señor, porque es una vida que va en contra del Señor, porque se produce enemistad contra Dios. Pero cuando empiezo a decidir por lo espiritual, esa enemistad termina. Esa pared de separación, ese velo que cubría poder ver al Señor, desaparece y me acerca al Señor. Y es una vida en santidad. Romanos 8. Es una vida en santidad. ¿Y qué me permite vivir esa vida íntegra y en santidad? Dice, poder ver al Señor. ¿Qué es ver al Señor? Y bueno, hermano, primeramente, poder entender que el Señor está en las pequeñas cosas en tu vida y en mi vida. Porque muchas veces en lo pequeño que agarramos no podemos ser agradecidos, porque no vemos la mano del Señor en eso. Sin santidad nadie verá a Dios. Veo a mi hermano y veo más su carne que no, como decía, de aquí en adelante. Sino veo a un hermano y empiezo por su carne. Porque no estoy yo en santidad y por lo tanto veo también sus falencias. Pero ¿por qué no busco? Dice el apóstol Pablo a los Corintios. Porque no me propuse otra cosa. No me interesa otra cosa, decía él. ¿Qué buscaba entre los corintios? A Cristo, dice. Y no solamente a Cristo, sino a este crucificado. Y es lo mismo para nosotros, ¿verdad? Ahí hay gracia, ahí hay misericordia, ahí hay favor.
Entonces, nuestra vida espiritual, el decidirnos por el Señor, el decidir tomarnos del Señor confiadamente, va a producir en tu vida, y en mi vida, dice, va a producir vida y paz. Hoy necesitamos paz. Un mundo tan afligido, hermano, ¿verdad? Tanta aflicción en el mundo para los que somos padres con nuestros hijos, nuestros jóvenes, en lo laboral, en el trabajo, lleno de aflicción. Porque a veces nos encontramos en una carrera que no podemos ganar por la aflicción del mundo. ¿Se acuerdan que dice en Marcos 4, 19, 18 y 20? ¿Qué producen todas esas cosas? Ahogan la palabra. ¿Y qué la hace? Infructuosa. Yo como hijo de Dios me busco por las cosas del mundo, me veo en una carrera que quiero todo. Estoy buscando la paz equivocadamente, porque creo que por tener algo voy a tener paz, que por hacer algo voy a tener paz, y Cristo es nuestra paz. Estoy errando el camino. Y cuando no consigo lo que quiero, ¿quién es el culpable? El Señor. Hola, está el Señor, el Hijo de Dios deja de congregarse. Cuando más necesidad tiene, el Hijo de Dios no viene a la iglesia. Es raro este despojo cómo actúa. Cuando más necesidad tiene, cuanto más problemas tiene, cuanto más deja de venir a la iglesia. Hasta que no tiene salida, ahí vuelve otra vez. La pregunta es, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué dejar que pase tanto tiempo de disfrutar la gracia de Dios para acercarnos al Señor? Si acercarnos al Señor es vida y paz. Y necesitamos de esta paz. Y quiero, vamos a dejar por acá, ¿verdad? Y quiero terminar con nuevamente, el versículo 15 de Colosenses. Dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Esta paz que es producido por una vida íntegra y agradable al Señor, dice, es la que tiene que gobernar nuestros corazones. Y vamos seguramente más adelante a seguir tocando que este corazón que tiene pensamiento, que tiene sentimiento, que tiene emociones, que hace que decidamos cosas, es muy engañoso, dice su palabra. Y sobre este corazón engañoso tiene que gobernar esta paz, por sobre todas las cosas. Dice, y cuando suceda eso, dice, vamos a entender cuál es nuestra función en el cuerpo, dice. En la iglesia. ¿Qué función cumplimos en la iglesia? Pero para eso, dice el versículo 15, debemos entender que usted y yo tenemos un llamado. Hay un llamado de por medio. ¿Cuántas veces un hermano, el pastor, no ubicó en ciertas cosas, nos hizo mandar? No, pero yo no quiero, yo no. ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿Será que el Señor no te está queriendo usar? ¿Será que el Señor, en ese proceso de paz, en ese proceso de llamamiento y de justificación, no te preparó intelectualmente, emocionalmente, con conocimientos y aptitudes y con características propias para funcionar en el cuerpo de Cristo? ¿Será que el Señor no te preparó para que así funcione? Pero eso, ¿cuándo vamos a entender? Cuando esta paz, cuando esta justificación, cuando esta gracia empieza a gobernar nuestro corazón. ¿Cuándo va a empezar a gobernar nuestro corazón? Y cuando empecemos a despojarnos del viejo hombre, cuando empecemos a decidirnos que es lo que necesitamos es tener vida y tener paz. ¿Dónde encontramos eso? En una vida espiritual rendida a Cristo. Entonces dice, ahí vamos a tener el llamado del cuerpo, y no solamente dice, vamos a ser agradecidos. Que esto es agradable al Señor, que es la voluntad del Señor, que usted y yo seamos agradecidos en todo, en todo. Y lo más importante, hermanos, lo más importante, vamos a dejar por acá, pero lo más importante es el versículo 16. Cuando eso sucede, dice, esta palabra va a morar en abundancia en tu vida y en mi vida. Esa palabra que hoy da vida, que hoy da esperanza, y que hoy no tenemos, hermano. Hoy, gracias al Señor, tenemos esta palabra que el Señor en su gracia y misericordia nos dejó. No tenemos otra directiva. Me imagino los hermanos de la iglesia primitiva no tenían en su mayoría esto. Pero estaban los apóstoles y tenían buena memoria, dicen los historiadores. Pero hoy nosotros somos olvidadizos, porque aún teniendo la palabra escrita, y enderezará ahí el Señor. Olvidamos lo que el Señor nos dice.
pero tenemos esta verdad que hoy nos direcciona y nos fortalece. Y si usted hoy necesita algo, abra su Biblia, hermano. Ora al Señor y abra su Biblia. Usted orando al Señor le va a decir, dice, que se conozcan delante de mí todas sus peticiones. Pídale al Señor, no tenga problema. El Señor conoce, el único que conoce sus pensamientos y su corazón, hasta lo más profundo, como decía un hermano, hasta lo más oscuro es el Señor. Ni su pareja, ni su mamá, no conoce. El Señor conoce. Entréguele eso. ¿Y quiere saber cuál es su respuesta? Acá está la palabra. El Señor le va a hablar. El Señor es fiel. Dice, no nos dejó huérfanos y no nos va a dejar huérfanos. El Señor es fiel. Entonces busque la dirección del Señor. ¿Qué quiere el Señor para cada uno? Y va a ver, hermano, cómo en su andar, en su testificar, en su día a día, usted va a tener vida y va a tener paz. Que el Señor añada bendición a su palabra.